Por allá por el año 97 tuve el privilegio de recibir en la sede de la Fundación Santillana para Iberoamérica al profesor Morán. En una conversación inolvidable percibí la dimensión del humanista, del filósofo, del antropólogo, del pensador profundo que hay en él. Era difícil seguirle la conversación. Yo me sentía confuso, patidifuso. Comprendí entonces por qué se dice que el ser humano es una galaxia, es una individualidad compleja y con multiplicidad interior. No es igual en todos los momentos de su existencia. No es el mismo cuando se enoja, o cuando ama, o cuando está en familia, o en la oficina. Somos seres múltiples en busca de unidad. Los fenómenos de desdoblamiento y triplicación de la personalidad, considerados como casos patológicos, representan la exasperación de algo normal. Somos susceptibles de cambios en el curso de los azares y de las circunstancias, y de cambios súbitos. Si nos damos cuenta de esa multiplicidad, si percibimos hasta qué punto es modificable, llegaremos a entender lo que Morán, citando a Hegel, dice cuando afirma que si llamamos criminal a alguien que ha cometido un crimen, lo reducimos y lo encerramos en un comportamiento que no resume el conjunto de sus rasgos de carácter. Reducir a alguien a su pasado unilateralmente es mutilarlo de sus evoluciones posibles en presente y en futuro. Morán me sedujo siempre intelectualmente con su reforma del pensamiento a partir de la comprensión de lo complejo. Le preguntaron a Picasso, ¿qué significa este cuadro que usted acaba de pintar? Y él dijo, más bien miren la obra de Braque, otro de los cubistas de la época. Y esa obra de Braque ya regresó. Sí. Y esa obra de Braque había consistido en que Braque tomó una botella y la tiró contra un muro, y después pintó el muro y la botella rota. Entonces Picasso dijo, pues eso es mi obra. Más o menos lo que hizo muchos años después Pollock, que tomó en los Estados Unidos con su mano de un tarro de pintura negra y lo tiró contra un lienzo. Y eso estableció una nueva dimensión en la pintura. Morán me sedujo siempre intelectualmente con su reforma del pensamiento a partir de la comprensión de lo complejo. Y por eso en aquella primera conversación no solo se exacerbó mi admiración con el pensador, sino que comenzó a fraguarse con él cómo se podía lanzar un verdadero proceso en Colombia que, más allá de un hecho episódico, pudiera despertar las aspiraciones y el sentimiento de solidaridad que está en potencia por allá adentro en las interioridades de todo ser humano. Pero fue en el año 2000 cuando tuvo lugar el primer Congreso Internacional de Pensamiento Complejo. Y para dar continuidad a ese esfuerzo, a ese estuario de pedagogía colectiva, nació la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo, Complexus, institución sin ánimo de lucro que el profesor Morán predijo que se constituiría en un neobolivarianismo intelectual que iba a desarrollarse
por toda la América Latina. Él viene ahora de Lima. La Corporación Complexus se propuso entonces crear herramientas para llevar a cabo una reorganización educativa y favorecer la contextualización de problemas que necesitan conocimientos diversos, utilizando principios de pensamiento y creando puentes entre la y las personas que influyen en forma permanente sobre la que no lo han acabado de inventar. Nuestra propia contribución a tal paternidad no nos ofreció ninguna duda. El profesor Morán, Fernando Sabater, de España, y quien les habla, les aceptamos formar parte del alto patronato al magistrado Marco Elilla, a la exministra Lilian Suárez, al fallecido exministro Rodrigo Escobar y a otros intelectuales. Aquellas ideas que Morán sembró entre nosotros antes de que presidiera la Comisión de Sabios de Francia para la Educación del siglo XXI en 1998, y cuyos trabajos han iluminado muchas reformas educativas internacionales, han venido desarrollándose dentro de un proceso ininterrumpido por nuestro grupo, que considera que existen viejas nociones rescatables, pues han sido desintegradas en las ciencias humanas, y que esta tarea de articulación puede aclarar una ética de cohesión y de solidaridad en todos los órdenes. Profesor Morán, usted nos invitó, en sus propias palabras, ya hace 12 años, a salir de una manera muy simple de ver las realidades en las cuales la especialización y la hiperespecialización hacen que cada persona solo conozca una fracción de la realidad, y que estos fragmentos no tengan ninguna relación entre sí. Es necesario un pensamiento que articule, que religue en los saberes disciplinarios, que vincule el objeto del conocimiento, sea un texto, una frase, a su contexto. Si la ética no nos es dada, sino que hay que construirla, como usted lo destaca, al manifestar que lo que me interesa es buscar las fuentes de la ética, solo un pensamiento multidimensional y multidiferencial o referencial puede conducirnos a articular al individuo, la especie y la sociedad, tres términos que son interproductivos. Si eso se logra, nosotros complementaremos la sociedad que nos articula a nosotros. De ahí nuestra lectura polifónica de hoy, donde rectores y académicos, grandes economistas, probos funcionarios, doctrinantes e ilustres panelistas pertenecientes a sectores de la economía y la sociedad colombiana han decidido interpretar esa sinfonía o polifonía que debe vincular todos los esfuerzos y herramientas sociales en la construcción de una estrategia de lucha contra la corrupción, la ética y la formación para la defensa de lo público, la ética y los bienes colectivos como la justicia y el medio ambiente, la ética y la democracia y la globalización, y en particular el papel individual y colectivo que para la construcción de un país es elemento sine qua non, implica la tarea de los medios de comunicación, conlleva la articulación
de conocimientos diversos y, por supuesto, su contextualización. El año anterior, Complexus, con la Contraloría General de la República, realizó 8 foros, algunos dedicados a la lucha contra la corrupción, donde se reunieron ministros, superintendentes, directores de las principales instituciones de inspección y control, para aproximar a la sociedad colombiana a las soluciones interinstitucionales más reales. No es contra nadie en concreto, es ni contra una metáfora, es contra una realidad lacerante, que es como una herida que lleva la sociedad colombiana en este momento y que tratamos de eludir o de soslayar, pero es haciéndonos una especie de harakiri intelectual a nosotros mismos. Toda decisión corresponde a una forma de partido en el sentido pascaliano del término. Y ese yo, que se podría ver como el centro del mundo, porque yo no puedo ser otro, pero al mismo tiempo ese yo es también nosotros. La sumatoria de yos produce la comunidad, produce nosotros. Al mismo tiempo yo puedo introducir un principio de inclusión, porque yo me puedo meter en nosotros. La paradoja del ser humano está en este carácter fundamental del sujeto. El nosotros está dentro de nuestro propio yo, y ese propio yo es, por supuesto, parte de nosotros. Lo anterior hace que cuando tomemos partido en favor de una acción, es decir, al asumir una estrategia, yo pueda ser o no pueda ser solidario y responsable, lo que necesariamente implica pensar complejamente, ya que no se está siguiendo un programa predeterminado. Debemos ser capaces de modificar nuestra acción, lo que nos lleva a articular los medios con los fines, ello que no es otra cosa que la ética de la solidaridad, la ética de la comprensión, que debe inseminarse desde la más tierna edad de acuerdo con el escenario mental de cada niño y de acuerdo con su propia sensibilidad. Así, la iniciación literaria, la poesía, la expresión gráfico-plástica, la iniciación musical, por ejemplo, son vías ético-estéticas que pueden apoyar y aportar a las reflexiones sobre aspectos más cotidianos en el desarrollo de la personalidad. Tenemos que combatir el problema más agudo que el profesor Morán nos señala, la degradación de la solidaridad y de la responsabilidad. Bienvenido, profesor Morán. Bienvenida a su reforma del pensamiento. Reciba toda la admiración y la amistad que desde hace muchos años le profesamos y que seguiremos profesándole por los años de los años. Ese periodo de cocinación, finalmente usted lo evidencia, y quizás una de las muestras más evidentes y la satisfacción que nosotros tenemos precisamente de presentarle el monstruo que usted creó, profesor Morán, es precisamente lo que está pasando en muchos de los países de América Latina y en particular en Colombia, donde usted hizo el esfuerzo de trasladarse a muchas regiones del país y adicionalmente consagrarse en ese encuentro internacional en el año 2000. Eso es inolvidable. El exministro Oscar Iván Zuluaga se me va a referir
al tema de la legitimidad y de la tolerancia, a la ética y cómo se crea confianza y credibilidad. Doctor Oscar Iván, muchas gracias por su de la personalidad, considerados como casos patológicos, representan la exasperación de algo normal. Somos susceptibles de cambios en el curso de los azares y de las circunstancias, y de cambios súbitos. Me sentía confuso, patidifuso. Comprendí entonces por qué se dice que el ser humano es una galaxia, es una individualidad compleja y con multiplicidad, y la dimensión del humanista, del filósofo, del antropólogo, del pensador profundo que hay en él. Era difícil seguirle la conversación. Yo me sentí interior. No es igual en todos los momentos de su existencia. No es el mismo cuando se enoja, o cuando ama, o cuando está en familia, o en la oficina. Somos seres múltiples en busca de unidad. Los fenómenos de desdoblamiento y tríplice. Por allá por el año 97 tuve el privilegio de recibir en la sede de la Fundación Santillana para Iberoamérica al profesor Morán. En una conversación inolvidable percibí